Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este quinto webinar de la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post pandemia?, llevado adelante por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya con el apoyo de la plataforma Paraguay Debate y la National Endowment for Democracy. Esta campaña busca fomentar la discusión y el debate público informado sobre las reformas necesarias dentro del Estado paraguayo y tiene el objetivo de centrar el análisis en las políticas públicas de salud y de protección social desde una mirada inclusiva y desde un enfoque de derecho. El título de este webinar se denomina Las políticas de cuidado, desafíos y perspectivas, y tenemos a dos especialistas en la temática que van a discutir en torno al documento titulado El cuidado en la protección social, de autoría de la investigadora del CADEP, Verónica Serafini. Y sin mayores detalles ni preámbulos, voy a presentar a Verónica. Verónica es doctora en economía, es especialista en protección social e investigadora integrante del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Verónica, tenés 15 minutos para hacer tu presentación. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio. Como bien dijo Ignacio, este es un espacio en el que desde hace meses venimos discutiendo temas que se relacionan con, con el sistema de protección social, con la salud, el cuidado y el financiamiento, porque no se puede hablar de políticas sin pensar en cómo financiar. El documento que hoy se presenta es una propuesta, más que una propuesta, es poner en el debate un tema que se viene trabajando desde hace muchos años atrás en el marco de la economía feminista y que tomó mucha fuerza a partir de la pandemia, porque la pandemia no solamente es una crisis sanitaria, eh, hoy trae consigo una crisis económica sin precedentes y además expone lo que se venía llamando una crisis, también una crisis del cuidado, que se acentúa, y hoy hablamos también de una crisis de reproducción social, donde se incorporan muchos aspectos que tienen que ver con la capacidad que tienen las sociedades y los estados de promover un nivel de vida, de garantizar los derechos, y en este caso el derecho al cuidado, en un contexto muy complejo hoy, pero que no es un contexto que hoy adquiere una particular relevancia por la pandemia, pero eh, se viene dando desde hace años, sobre todo por el proceso de envejecimiento, que Paraguay sigue, continúa con lo que llamamos el bono demográfico, porque hay más jóvenes que personas adultas, que personas mayores y niños. eh, pero ese bono no solamente se pierde porque disminuye la cantidad de jóvenes y adultos en relación con otros grupos etarios, sino que se pierde también porque si los jóvenes y la juventud no logra aumentar sus capacidades educativas, su capital humano en términos de educación y salud, y ahí se cruza el tema del cuidado. Y les voy a mostrar en ese sentido algunas cifras. Cuando hablamos de cuidado, tenemos que remitirnos a tres conceptos que están detrás. Uno, el concepto de vulnerabilidad. Todas las personas, desde que nacen hasta que mueren, son vulnerables. A lo largo de su vida tienen diferentes tipos de vulnerabilidades. En la niñez tienen unas. En Paraguay podemos ponerle datos a los tipos de vulnerabilidad y a las vulnerabilidades más comunes. En el caso de niños y niñas, la malnutrición,
Por ejemplo, el trabajo infantil, la deserción escolar en adolescentes, la violencia. En la edad adulta, todos somos vulnerables cuando trabajamos a perder el empleo, a perder el ingreso, a problemas de salud y no tener seguridad social. Y en la adultez, que es otra de las etapas de mayor vulnerabilidad, está los problemas de salud y también de cuidado o de la dependencia. Durante muchos años se pensó en el cuidado como las políticas dirigidas a las personas que dependen de otras, es decir, niños y personas mayores. Pero hoy, desde el punto de vista de los derechos y del bienestar y de la sostenibilidad de la vida, podemos asumir que que todas las personas, a través de los vínculos afectivos y psicológicos, sociales que se establecen, dependemos unas de otras y necesitamos cuidado. El segundo concepto importante, además del de el asumir que somos vulnerables, es el de la reproducción social y la sostenibilidad de la vida. Para que la economía crezca, para que la sociedad pueda reproducirse, para que la sociedad culturalmente transmita sus valores, se necesitan cuidados, se necesitan niños y niñas que crezcan bien, sin violencia, que se eduquen. Necesitamos jóvenes y personas mayores, personas que trabajen y que a partir de su trabajo puedan tener ingresos laborales y puedan financiar su acceso a la seguridad social y con el pago de sus impuestos puedan tener servicios. Y eso hace que la vida transcurra hasta la vejez, hasta la última etapa de nuestras vidas, de manera armoniosa y con bienestar. En ese proceso de reproducción social, para garantizar ese proceso de reproducción social y de sostenimiento de la vida, la sociedad organiza social y políticamente los cuidados. Y aquí viene uno de los problemas más importantes. Cuando todo se deja a la familia y todo se deja dentro de la familia a las mujeres, no solamente se generan desigualdades de género, sino también que se reducen las posibilidades, se reduce las posibilidades de garantizar el derecho a un cuidado de calidad. Las personas mayores necesitan cuidados de calidad, que no lo puede dar un niño, una nieta, un nieto o un adolescente. Una persona que tiene alguna discapacidad necesita cuidados especializados que tampoco pueden darse completamente dentro de la familia, y tampoco puede dejarse ese rol en exclusividad, como es el caso actual en la mayoría de los países latinoamericanos y en Paraguay, en las mujeres. Eso significa que tenemos dos otros actores que tienen que incorporarse a la responsabilidad del cuidado, que son, por un lado, los hombres y por otro lado, el Estado. Porque los costos son muy altos. Los costos de no organizar bien social y políticamente el cuidado hace que quienes tengan que recibir cuidados no reciban, hacen que quienes cuiden tampoco reciban cuidado o estén protegidos, obstaculiza el bienestar de las personas y obstaculiza la autonomía económica de las mujeres y las posibilidades de reducir las brechas económicas y de género. Les quiero mostrar solamente 2 o 3 cuadritos para dimensionar el gran desafío que tenemos en Paraguay a la hora de, de pensar en un sistema de protección social que garantice bienestar y cuidado para la población. Fíjense, creo que están viendo, ¿verdad? Si Ignacio me puede decir si están viendo el gráfico. Pone en modo presentación, por favor, para que se vea más grande. Ahí. Perfecto.
Fíjense estas curvitas, como nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una proporción mínima de personas adultas, de personas mayores de 60 años, que es la línea negra, pero fíjense qué rápido está creciendo. Y por otro lado, qué rápido también está disminuyendo la cantidad de niños y niñas de 0 a 14 años. Y de 15 a 29. Eso nos dice nosotros para el año 2050, fíjense que vamos a estar en un punto muy importante donde las personas mayores van a estar en proporción, mucho más, van a ser mucho más que jóvenes y adultos. Por eso es que hoy tenemos que pensar en cómo construir sistemas de protección social y sistemas de cuidado que garanticen que quienes van a tener 60 años o más en el futuro estén protegidos y tengan cuidado. Esto significa desde, por ejemplo, formar a las personas, a personal de salud y de cuidado que sea capaz de dar una atención de calidad, así como en algún momento nos preocupamos por formar docentes, porque la mayor cantidad, la mayor proporción de población eran niños, niñas y adolescentes. Hoy nos toca preocuparnos también, no solamente por el cuidado de ese grupo etario que es amplio, sino también por quienes hoy son niños y jóvenes y van a ser personas mayores dentro de muy pocos años. Por lo tanto, necesitamos una mirada a futuro. Y los otros dos gráficos que tienen que ver con sobre quién recae el cuidado hoy en la sociedad paraguaya. Recae fundamentalmente en las mujeres. Y esa responsabilidad que recae en las mujeres tiene un alto costo económico para ellas y también para el país. Para ellas en el sentido de que limita su participación económica. A pesar de que las mujeres, con el esfuerzo que hizo el país por equiparar los niveles educativos, porque hoy las mujeres tienen las mismas coberturas que los hombres, ese mayor nivel educativo no se traduce en una mayor participación económica, ni tampoco se traduce en ingresos laborales similares. El gráfico de la izquierda nos muestra la brecha que hay en la participación económica de las mujeres en todas las edades. Fíjense que en todas las edades la brecha es amplia y se amplía, es mayor justamente en las edades en las que ellas tienen hijos. Y por otro lado, también afecta a los ingresos. Fíjense que en el caso del salario mínimo, a lo largo de casi toda su vida las mujeres ganan menos del salario mínimo. Y eso tiene que ver con varias razones, según los estudios laborales. Uno, porque trabajan menos cantidad de horas que los hombres. Eso hace que tengan menos ingresos, a pesar de que son un tercio de los hogares tiene jefatura femenina, ya sea económica o ellas mismas se declaran jefas. Dos, porque trabajan de manera irregular, entran y salen del mercado muchas veces. Por ejemplo, ahora en la pandemia fueron las primeras en salir del mercado laboral y hoy son las últimas en volver a estar. Mientras este tiempo estuvieron o desempleadas o inactivas fuera de la fuerza laboral, se fueron a sus casas y no buscaron empleo, pero sí trabajaron dentro de los hogares, tanto produciendo para la venta como en trabajo no remunerado. Estas son dos de las consecuencias, digamos, más claras que tiene el hecho de que sobre las mujeres recaiga desproporcionadamente el esfuerzo de la reproducción social. Y si vemos por horas y por proporción de hombres y mujeres que se dedican al trabajo de cuidado, también la encuesta de uso del tiempo nos da la pauta de cómo se recargan las horas entre hombres
y mujeres. Y en todos los casos, las mujeres, fíjense, duplican la cantidad de horas de trabajo no remunerado. La menor brecha se da en el cuidado de adolescentes, por ejemplo, ahí asumen, los hombres asumen un rol un poco más importante que a otras edades, y las brechas se amplían más en aquellas actividades que tienen que ver con el trabajo doméstico. Si bien el trabajo doméstico no lo contabilizamos, la bibliografía no contabiliza como trabajo de cuidado, no podemos dejar de pensar que parte del cuidado es el trabajo doméstico, y parte del trabajo también afectivo. Y un ejemplo es el de la comida. ¿Quién no recuerda la comida de la mamá, la comida que nos hacen las abuelas y los abuelos? Y es mucho más allá va mucho más allá de una cuestión biológica, sino que tiene que ver con los afectos y con esa sensación de ser querido. Cuando nos vamos y nos sentamos en una mesa bien preparada y con todos los integrantes disfrutando una reunión familiar. Cuando hablamos de cuidado, en ese sentido, hablamos de diferentes tipos de políticas y de diferentes componentes. Los tres componentes más importantes son el tiempo para cuidar, los servicios de cuidado y el dinero para cuidar. El tiempo de cuidar, nosotros tenemos varias políticas, pero son muy poquitas. Tienen que ver, por ejemplo, con las licencias por maternidad y paternidad, que si bien mejoraron en los últimos años, porque aumentó el tiempo, todavía hay desigualdades con respecto a los hombres no tienen los mismos derechos de tiempo de licencia, y además las licencias están dirigidas al trabajo formal, cuando que el 60% de las personas en Paraguay trabajan en trabajos informales donde no existe la posibilidad de licencia. Por otro lado, como los ingresos son muy bajos, la falta de recursos hace que una persona no pueda dejar de trabajar, tiene que combinar ambas cosas. Los servicios de cuidado, que tiene que ver con los servicios a primera infancia, guarderías, pero también es un sistema educativo con jornada extendida, por ejemplo. Los servicios de cuidado no solo son servicios específicos, sino también son políticas que son transversales a salud y a educación. Y dinero para cuidar tiene que ver fundamentalmente con transferencias. Por ejemplo, una buena jubilación o transferencias monetarias no contributivas permiten que las personas puedan financiarse a sí mismas el cuidado que necesitan cuando lo requiera. Esas tres son las grandes políticas. Si nosotros nos ponemos a pensar en Paraguay, podemos observar grandes problemas. No tenemos un documento sobre política de cuidado construido por el Ministerio de la Mujer, que es muy importante como un paso inicial, pero esos lineamientos tienen que incorporarse al sistema de protección social y también transversalizarse a las demás políticas, como la política educativa y la política de salud. Hoy más que nunca creo que es evidente el rol que tiene el cuidado en la pandemia, el rol que están teniendo las mujeres en garantizar la educación de los niños que no están yendo a clases, el rol del cuidado de las personas enfermas en los hogares, el rol del cuidado de las personas enfermas en los hospitales, que se sumó a toda esa cantidad de horas ya que tenían las mujeres ante la inexistencia de mejores políticas. Por eso es que necesitamos políticas de cuidado porque las personas tienen derecho a tener cuidados de calidad. No debe recaer solamente en las mujeres. El 85% de las niñas y adolescentes y jóvenes que dejó la escuela o que no trabaja está cuidando, tiene 36 a 40 casi de tiempo completo en los hogares. O sea, hay muchísima información acerca de
la falta de política de cuidado, cómo obstaculiza a la generación de capacidades educativas y también a las oportunidades económicas de las mujeres. Eh, por eso es que necesitamos discutir políticas, cuál es el rol de la organización social y política, cuál es el rol de las mujeres, el rol de los hombres, el rol del Estado y cómo hacer para redistribuir y que el cuidado sea para beneficio de toda la población y también redistribuida la responsabilidad en el Estado y dentro de la familia, no solamente en las mujeres. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por tus palabras, por tu presentación. Para aquellos y aquellas que recién se están sumando a esta transmisión, les quiero recordar que estamos en el 5º webinar que realizamos en el marco de la campaña ¿Qué reforma? Pensando el Estado post-pandemia? Que está siendo llevada adelante por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya con el apoyo de la plataforma Paraguay Debate y la National Endowment for Democracy. Hoy estamos en un webinar con el tema Las políticas de cuidado, desafíos y perspectivas, donde presentamos y debatimos el documento realizado por Verónica Serafini, que se titula El cuidado en la protección social. Este documento y todos los documentos ya elaborados en el marco de la campaña, así como los materiales de difusión, los cortos, los videos, los resúmenes, están a disposición en la página web del CADEP, que es www.cadep.org.py. Ahí ustedes hacen clic en el botón de la campaña que reforme, van a poder acceder a todos los materiales que generamos en el marco de esta campaña. También en el canal de YouTube van a tener acceso a todos los webinars anteriores con las presentaciones, los debates, las discusiones. Antes de cederle la palabra a nuestro próximo panelista, que es Patricio Dobré, quiero recordarles que están abiertos los espacios para preguntas, comentarios, debates, críticas, discusiones en nuestras redes sociales, en el Facebook del CADEP y en el canal de YouTube del CADEP. Ahí ustedes pueden dejar su comentario, pueden dejar su consulta y nuestro equipo de comunicación nos va a facilitar la pregunta para que la podamos leer al final de las presentaciones. Así que ahora quiero cederle la palabra a Patricio Dobré, presentándole antes. Patricio es licenciado en Filosofía y máster en Antropología Social, es investigador del Centro de Documentación y Estudio, CDE. Sus líneas de investigación y trabajo están orientadas a temas relacionados con la igualdad de género y con la economía del cuidado. Ha publicado libros y artículos sobre esta temática. Es co-coordinador del Grupo de Trabajo Economía Feminista y Emancipatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y es también docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Él fue galardonado con el premio Branislava Susnik en el 2018 con una investigación sobre prácticas y significados del cuidado entre mujeres que viven en el Bañado Sur de Asunción. Así que sin mayores presentaciones adicionales, le cedemos la palabra a Patricio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, quisiera contarles que siempre es un gusto leer los trabajos de Verónica porque uno aprende mucho a través de sus textos. Y bueno, y esta ha sido otra oportunidad para volver a asimilar determinados conceptos y un pensamiento crítico que aporta a la construcción de una sociedad que esté asentada en bases sólidas de bienestar, ¿no? Yo la verdad es que no voy a agregar cosas demasiado nuevas. Elaboré o estuve pensando en unos comentarios al texto de Verónica que se organizan alrededor de la pregunta sobre por qué Paraguay necesita una política de cuidados. Y bueno, son muchas las razones que pueden ser enunciadas para responder esta pregunta, pero yo quisiera focalizarme en 3 de ellas en el tiempo que dura esta presentación.
las tres cuestiones que a mi criterio son relevantes para entender por qué nuestro país necesita una política de cuidados pasan por lo siguiente. Por un lado, porque una política de cuidados puede ayudarnos a reducir las desigualdades que dividen la sociedad, porque, como señalaba Verónica, una política de cuidados contribuye a dinamizar la economía. Esa es una segunda razón, particularmente en este contexto de pandemia. Y en tercer lugar, porque una política de cuidados apunta a garantizar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, las razones que podemos pensar acerca de por qué es importante una política de cuidados se vinculan con elementos instrumentales y pragmáticos, así como también con factores que tienen que ver con la justicia social y con la ética. Entonces, para desarrollar estas ideas, voy refiriéndome a cada uno de estos tópicos. En primer lugar, quisiera decir por qué, a mi modo de ver y tomando como referencia lo que ha trabajado Verónica, una política de cuidados ayudaría a reducir las desigualdades que dividen la sociedad en Paraguay. Y en esa línea es importante entender que, así como señalaba Verónica recién, el modo como actualmente se distribuye el cuidado en nuestro país, lo que se llama la organización social del cuidado, puede ser entendido como un vector de desigualdad en múltiples dimensiones. Por un lado, como quedó bien claro recién, el cuidado en este momento, así como está distribuido, es un vector de desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres en Paraguay, de acuerdo a lo que nos muestra la encuesta de uso del tiempo, prácticamente dedican el doble de horas semanales que los hombres a este tipo de trabajos. Y la sobrecarga de tareas reproductivas, que es resultado de la división sexual del trabajo, de patrones culturales, es uno de los nudos críticos de la desigualdad de género. El tiempo que les lleva a las mujeres atender las responsabilidades familiares y el cuidado que está inserto dentro de ellas limita su capacidad para participar en otras esferas como la esfera laboral, la esfera política o el activismo social. Al mismo tiempo, las mujeres están sobrerepresentadas en ramas laborales que están relacionadas al cuidado, como bien señala el documento. Estas ramas laborales vinculadas al cuidado son el trabajo doméstico, la docencia en la primera infancia, los servicios sociales y salud. Verónica nos cuenta que el 97,7% de las personas que trabajan en estos sectores son mujeres. Y este tipo de ocupaciones se caracterizan por lo que estábamos señalando, podemos abundar después acerca de cuáles son las concepciones del cuidado, por recibir ingresos más bajos y condiciones laborales más precarias en comparación con otras. Pero no solamente es una cuestión de desigualdad entre hombres y mujeres, sino que también el cuidado contribuye a establecer distancias sociales entre distintos grupos de mujeres. Y en ese sentido podemos decir que el cuidado es un vector de desigualdad que determina esas distancias sociales de las que estábamos hablando entre mujeres a partir de la intersección del género con otros factores como la posición socioeconómica, la edad o los años de estudio. La encuesta de uso del tiempo realizada en Paraguay en el año 2016 revela que hay una mayor proporción de mujeres que realizan trabajos de cuidados en el quintil con menos ingresos de la población que en el quintil que percibe mayores ingresos. ¿No? En el quintil con menos ingresos, el 62,2% de las mujeres realizan trabajos de cuidados, mientras que en el de mayores ingresos, el 40,9% realiza trabajos de cuidados. Entonces, en resumen, hay más mujeres dedicadas a los cuidados en los hogares más pobres que en los hogares ricos. Es muy probable que la extensión del cuidado en los segmentos con menores ingresos se encuentre asociada a la presencia de un mayor número de hijos e hijas en los hogares más empobrecidas de la sociedad paraguaya, donde el promedio ronda alrededor de los 4 hijos e hijas, ¿no? Por otra parte, también la encuesta de uso del tiempo revela otro dato que es interesante, que es el siguiente. No voy a abundar mucho, pero no quisiera dejar de mencionarlo, que es el siguiente. Las mujeres más ricas, las que pertenecen al quintil más alto o con mayores ingresos de la población, dedican más horas al cuidado que las mujeres más pobres. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué las mujeres con mayores ingresos dedican más horas? Pues bien, posiblemente las mujeres de los quintiles más ricos tengan
condiciones para dedicar más concentración y atención al tema de los cuidados, mientras que las más desfavorecidas tienen que repartirse entre diferentes actividades, ¿no? Y esto va a tener consecuencias en lo que vamos a decir a continuación, que es que el cuidado también es un vector de desigualdad entre distintos hogares, y esto se da por múltiples vías. Por un lado, los hogares más pobres en Paraguay deben resolver el cuidado por medio del trabajo familiar gratuito de las mujeres, quienes pierden más oportunidades para producir ingresos, para tener tiempo libre, para poder acceder a diversos tipos de recursos mediados por su inserción en el mercado laboral. Como están cuidando, no pueden o no pueden insertarse dentro del mercado laboral. Por otra parte, los cuidados al mismo tiempo se concentran en los sectores con mayores ingresos por dos razones. Por un lado, porque tienen más dinero para comprarlos en el mercado. Por otra parte, porque al tener mayores ingresos, al insertarse en otras condiciones dentro del mercado laboral, posiblemente tengan más tiempo para cuidar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces, estas diferencias acerca de la disponibilidad de cuidados o la cantidad de tiempo que los hogares dedican a los hijos reproducen desigualdades al brindar más oportunidades de desarrollo a los hijos e hijas de los sectores más acomodados. Y en tal sentido, hay numerosas investigaciones, no hechas en Paraguay, o al menos yo no tengo conocimiento sobre estas, pero sí en otros países del mundo, que indican o que ofrecen evidencias de que la primera infancia constituye una ventana de oportunidades para el desarrollo de los seres humanos. Entonces, estudios realizados, por ejemplo, dentro del campo de las neurociencias, indican que niños y niñas que han recibido mayores cuidados, que han recibido mayores atenciones, desde la primera infancia se encuentran o tienen a su disposición tienen la posibilidad de desarrollar mejor sus potencialidades en comparación con los niños y las niñas que no cuentan con esos recursos. Entonces el cuidado se convierte también en un elemento que reproduce esas desigualdades. Las políticas de cuidado, por consiguiente, sirven para atender estas diferencias y para lograr equilibrios que reduzcan estas desigualdades, ya sea brindando cuidados a niños y niñas de calidad por igual, o permitiendo que las mujeres se liberen de tiempo, que cuenten con alternativas para lograr la autonomía económica de la que estaba hablando Verónica recién. Bueno, la segunda cuestión por la cual las políticas de cuidado son importantes es porque las políticas, o el cuidado es un factor que permite la dinamización de la economía y al mismo tiempo actúa como la base sobre la que se monta la economía. Recién Verónica hizo referencia, ella se inscribe dentro de esta línea de pensamiento, de que uno de los aportes fundamentales de la economía feminista ha sido visibilizar el modo como el cuidado y muchas actividades no remuneradas que se desarrollan en la esfera doméstica constituyen la base sobre la que se sostiene el funcionamiento de las estructuras productivas de la sociedad. Y el argumento sobre el que se monta esta idea es un argumento antiguo, no es nuevo, pero que es potenciado por la economía feminista, y es un argumento relativamente sencillo. El trabajo de cuidado que se realiza en el hogar es un factor clave para dos cuestiones. Por un lado, para asegurar la reproducción de trabajadores y trabajadoras que necesitan ser cuidados, necesitan ser criados para que durante su infancia, para después insertarse dentro del mercado laboral, y para garantizar condiciones básicas para que esos trabajadores y trabajadoras puedan presentarse todos los días en sus puestos de trabajo, bien alimentados, descansados, con un buen estado de salud, estables emocionalmente, y de esa manera contribuir a la producción, a las actividades que se realizan en la esfera productiva. Entonces, desde este enfoque sistémico, el trabajo reproductivo que se realiza en el hogar es fundamental para el sostenimiento y el funcionamiento de los mercados. Y por eso una política de cuidados también debería interesar al empresariado, al sector privado. El sector privado
es otro de los actores que tiene que asumir responsabilidades en el cuidado, porque se beneficia del trabajo gratuito que se realiza en el hogar. Entonces, no puede ser que como sociedad atribuyamos ese trabajo gratuito exclusivamente a las mujeres. Ese trabajo tiene que estar mejor distribuido. La Organización Social del Cuidado apunta a lo que algunas autoras denominan la democratización del cuidado, es decir, a distribuir de modo equilibrado esas responsabilidades. El valor de este trabajo, como les señalaba recién, es invisible. Muchas veces no sabemos cuánto vale esto, porque consideramos que es un trabajo que se tiene que hacer por amor, que es gratuito, lo cual no tiene por qué ser así. No obstante, la economía feminista ha desarrollado metodologías y ha realizado esfuerzos para calcular el valor monetario que tendría el trabajo reproductivo. Verónica ha realizado recientemente un trabajo muy importante que permite medir cuánto significaría el aporte monetario de todos esos trabajos gratuitos que se realizan en el hogar en Paraguay. No voy a adelantar la primicia porque Verónica lo va a presentar cuando llegue el momento, pero lo que quisiera señalar, porque esto sí ya está publicado, es que según estimaciones de la CEPAL, el valor del trabajo no remunerado realizado en los hogares latinoamericanos representa entre el 24,2% más o menos del Producto Interno Bruto y el 15,2%. El 24% es un país como México, mientras que en Ecuador el valor de este trabajo, el cálculo, cuando se hace el cálculo, indica que representa aproximadamente el 15,2% del PIB nacional. Ahora bien, hay otros argumentos que indican o señalan la relevancia del cuidado para la economía y voy a tratar de resumirlos muy brevemente en el tiempo que me queda. Son argumentos que ha desarrollado una colega de Verónica que se llama Corina Rodríguez Enríquez, que Corina señala lo siguiente, ¿no? Voy a tratar de explicar más o menos el razonamiento. Ella dice que la distribución desigual de responsabilidades de cuidados trae aparejada una subutilización de la fuerza de trabajo femenina. En Paraguay, por ejemplo, hay aproximadamente, según datos de 2019, unas 541.000 mujeres que no trabajan a cambio de una remuneración ni buscan trabajo debido a que realizan labores en el hogar o se ocupan de asuntos familiares. Este grupo, estas 541.000 mujeres que no trabajan a cambio de una remuneración porque están cuidando o están haciendo trabajo doméstico, representan el 21% de la población femenina con edad para trabajar. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de esto de que las mujeres se queden en la casa trabajando desde una perspectiva muy pragmática, ¿no? La consecuencia de esta subutilización de la fuerza de trabajo es que la economía opera en un nivel inferior al que podría, ya que no emplea completamente los recursos con los que cuenta. Por tanto, como no emplea esos recursos, produce y distribuye menos de lo que podría. Y eso se asocia a un bajo ritmo de crecimiento económico a largo plazo. Un menor crecimiento económico, al mismo tiempo, está asociado a una menor capacidad de demanda, desde el momento en que el mercado interno también es un espacio para la colocación de bienes y servicios que se producen en el país. Entonces, la subocupación de la fuerza de trabajo, por consiguiente, contribuye a dar forma a un círculo vicioso que limita la dinamización del crecimiento. Ahora, la subutilización del trabajo, de la fuerza de trabajo, también es problemática porque el empleo en las sociedades capitalistas como la que vivimos es la principal y casi única fuente de ingresos, de acceso a derechos sociales y de reconocimiento social para las personas trabajadoras. Las limitaciones por la atribución de las responsabilidades de cuidado que la sociedad impone a las mujeres para acceder a empleos de calidad refuerzan la exclusión de un amplio sector de la población del ejercicio de estos derechos a los que se accede por la vía del trabajo y mantiene bajos ingresos. Y estas cuestiones son clave porque los ingresos de las mujeres son o es un factor fundamental para que muchos hogares no padezcan situaciones de pobreza. La evidencia muestra que los hogares que tienen dobles ingresos tienen mayores posibilidades de no caer bajo la línea de la pobreza. Y la pobreza genera costos, y tanto individuales como sociales. Genera costos individuales que recaen sobre las personas, para quienes se reducen
las personas que están en pobreza, cada vez más se reducen las oportunidades para acceder a empleos, porque se desactualizan sus conocimientos, porque se desactualizan sus aprendizajes, porque quedan excluidas. Esos son los costos individuales, pero también, y esto es otra de las razones pragmáticas en las que hay que pensar, las primeras también, pero estas también hay que subrayarlas, tiene costos sociales, porque los estados deben asignar mayor proporción de gasto social para asistir a la pobreza o para asistir a esas necesidades críticas, ¿no? Entonces, la evidencia o estos razonamientos lo que nos muestran es cómo el cuidado va generando estos círculos viciosos cuando se mantiene una organización que atribuye exclusivamente la responsabilidad de resolverlo a un determinado grupo. Como bien señalaba Verónica, eso con el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, con nuevas aspiraciones a partir de la acumulación de años de estudio y por otros factores demográficos, económicos, está en crisis. La crisis del cuidado es una cuestión de la que se viene hablando desde hace muchos años y que esta pandemia no ha hecho más que mostrarla en toda su evidencia. Para cerrar esta presentación, quisiera referirme a la tercera razón por la cual el tema de los cuidados o las políticas de cuidados son fundamentales para un país como Paraguay. Y esto, la última razón, la tercera, tiene que ver con que los cuidados o una política de cuidados nos permite garantizar el ejercicio de derechos y en particular el derecho al cuidado del que hablaba Verónica anteriormente. Y el razonamiento es el siguiente. El Estado paraguayo, como ustedes saben, ha asumido numerosos compromisos que tienen conexión con el cuidado de las personas y de la naturaleza. Estos compromisos se encuentran contenidos en la propia Constitución Nacional, en muchas de las leyes vigentes y en los pactos y acuerdos internacionales ratificados por el país. Dentro de este marco normativo que acabo de citar, tanto nacional como internacional, el cuidado figura entre las condiciones necesarias básicas para que todas las personas puedan vivir con dignidad, con bienestar, con protección frente a riesgos y contingencias a los que se enfrentan en las distintas etapas del ciclo de vida, como bien señalaba Verónica anteriormente. Estas normas que están contenidas dentro de este cuerpo, focalizadas en el cuidado, se expresan de diferentes maneras, haciendo referencia a grupos poblacionales como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas trabajadoras, estableciendo marcos de resguardo para las familias y responsabilidades para sus integrantes, estableciendo permisos de maternidad y paternidad, reconociendo la igualdad de derechos y obligaciones de las personas trabajadoras ocupadas en el sector de cuidado, ¿no? En particular las trabajadoras domésticas. Y el reconocimiento de estos compromisos, reconocerlos, identificarlos, de que el Estado paraguayo ha asumido estos compromisos en estos diferentes instrumentos, introduce, y que el cuidado está contenido dentro de estos compromisos, introduce la noción del derecho al cuidado. Para ser claros, la noción del derecho al cuidado hasta el momento no ha sido plasmada en un instrumento específico de derechos humanos como si hay instrumentos de derechos de las mujeres o derechos de las trabajadoras. Se trata de un proceso en construcción al que vienen aportando las académicas feministas, los movimientos sociales y diversos colectivos que vienen pensando en esta construcción. Ahora, ¿qué quiere decir el derecho al cuidado? Concebir el derecho al cuidado significa reconocer que toda persona tiene derecho a cuidar, que toda persona tiene derecho a ser cuidada y que toda persona tiene derecho a cuidarse. Tener derecho a cuidar significa tener la capacidad para brindar cuidados, ya sea de manera altruista o a cambio de una remuneración, en condiciones dignas y como resultado de una elección, no como una cuestión impuesta, no como un mandato social de género. Tener derecho a ser cuidadas significa que todas las personas, independientemente de su posición económica, independientemente de su capacidad de acceso al mercado, tienen derecho a recibir las atenciones necesarias para desarrollarse y vivir con bienestar en distintas circunstancias en distintos momentos de su ciclo de vida. Y tener derecho a cuidarse, o lo que se llama autocuidado, comprende el derecho que tenemos todas las personas
a disponer de tiempo y condiciones para dedicarnos a nosotros mismos y vivir bien. Entonces, redondeando, las políticas de cuidado en Paraguay son importantes porque constituyen un instrumento para la reducción de desigualdades, porque contribuyen a la dinamización de la economía y porque permiten garantizar derechos. Ahí veo que Ignacio se conectó, se me debe haber acabado el tiempo. Gracias, Patricio. Sí, era para hacerte saber que necesitábamos que vayas concluyendo. De todas maneras, tenemos muchas preguntas que van a darte oportunidad a vos y a Verónica, que le pedimos que encienda también su cámara para poder profundizar o ahondar algunos de los temas. Antes de seguir, quiero recordarles a todos y todas que estamos en nuestro 5º webinar de la campaña ¿Qué reforma pensando el Estado post-pandemia?, que organizamos desde el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Estamos hoy debatiendo, conversando en torno al título La política de cuidados, desafíos y perspectivas. El documento que estimula esta discusión fue elaborado por Verónica Serafín, investigadora de nuestro centro de estudios, y se titula El cuidado en la protección social. Tuvimos muchísimos comentarios, preguntas, opiniones al respecto que queremos compartir. Lo que vamos a hacer ahora es, para no tomar demasiado tiempo y aburrirles a todos y todas con un webinar sumamente extenso, voy a compartir, voy a leer las preguntas y los comentarios que nos dejaban en las redes sociales y posteriormente le voy a ceder la palabra a Verónica y luego a Patricio, para que en 5 minutitos puedan seleccionar y puedan hacer énfasis en alguna de las preguntas o comentarios que les parezcan, ¿sí? Empiezo con la lectura de las preguntas. La primera dice, ¿cómo se están desarrollando políticas de cuidado en países de Sudamérica? ¿Qué impacto están teniendo las mismas en dichos países? Otra pregunta dice, ¿cómo debería aplicarse una política de cuidado para liberar a mujeres adolescentes y jóvenes de las tareas de cuidado, para que así ellas puedan seguir con sus planes de vida en lo personal y lo profesional? Tenemos un comentario que dice, es uno de los grandes desafíos que debe asumir el gobierno para despegar del piso de inequidad a una fuerza laboral postergada históricamente, el cuidado invisible. Otro comentario dice lo siguiente, me parece bien, pero esto tiende al estado de bienestar europeo. No existe recaudación impositiva para alcanzar esto y más. Otra pregunta indica esto. ¿Cuál tendría que ser en nuestro país la primera acción que debe implementarse en el marco de una política de cuidado? Es decir, ¿qué sector debe ser priorizado? Otra de las preguntas dice lo siguiente. ¿Cuál sería el impacto económico de la implementación de una política de cuidado? ¿Existen datos al respecto? Otra pregunta indica, ¿una política de cuidado tendría un impacto económico favorable a nivel micro y macroeconómico? ¿Existen datos estimativos al respecto? La siguiente dice, ¿puede generarse un sistema de voluntariado en torno a las políticas de cuidado? En caso que hayan personas que voluntariamente deseen dar su tiempo para tareas de cuidado. Y un comentario también señala lo siguiente. La dificultad de conciliar la vida productiva con la reproductiva está estrechamente relacionada con una mayor estacionalidad de sus empleos. Ahora bien, las mujeres rurales son más vulnerables en el sentido de que este factor podría ser determinante para insertarse en empleos informales principalmente por el doble papel que cumplen las mujeres de atender el hogar y además aportar ingresos, por lo que necesitan trabajos flexibles ofrecidos por el sector informal. Entonces, para continuar con la dinámica, Vero, tenés 5 minutos y después le paso la palabra a Patricio, te voy a avisar cuando te estés aproximando al tiempo. Bueno, yo me voy a referir en general a tratar de dar una respuesta global. Sí, América Latina tiene muchos, hay muchos países. Uruguay tal vez es el país que tiene un sistema de cuidado
que se instaló hace unos años y lo podemos ver como sistema. En Colombia, la ciudad de Bogotá está en implementación también de un sistema de cuidado integrado. Los demás países tienen muchos tipos, todos estos tipos de políticas de las que hablamos, en mayor o menor proporción, pero sí tienen bastante más que Paraguay. México, por ejemplo, una parte del sistema de guarderías está a cargo de la seguridad social, porque está vinculado a protección social. Los niños y niñas de las madres o de los padres trabajadores tienen derecho, así como los padres tienen derecho, pagan por jubilación y tienen derecho a salud, también tienen guarderías. Es decir, hay muchas alternativas a muchos tipos de políticas y valdría la pena, la verdad, revisarlas, tomar 3 o 4 países y tener como referencia eso para poder discutir cuestiones puntuales. ¿Por dónde priorizar en esta construcción de un sistema? Yo creo que, y ahí yendo al tema de la falta de recursos, yo no creo que la falta de recursos en un país tan rico como Paraguay sea un argumento para no hacer nada y para no avanzar en el bienestar. Si ese va a ser el problema, entonces cerremos todo y bueno, que la pandemia haga lo suyo, sea sálvese quien pueda y el que tenga posibilidades se va a vacunar al exterior, se va al Sirio libanés, se va a Atlanta a curarse, y el que pueda recibir cuidado, reciba, pero nosotros tenemos que tener un pacto para mejorar y para tener más bienestar, y ese pacto incluye avanzar en políticas y avanzar en financiamiento, que incluye obviamente la reducción de la corrupción. Priorizar, yo creo que hay mucho por hacer, por ejemplo, en políticas transversales. ¿Cómo construimos un sistema educativo que también tenga una mirada de cuidado? Es decir, una jornada escolar extendida que permita que las mujeres que dejan a sus niños puedan ir a trabajar 8 horas o 6 horas, así como se hace en algunos, como ya hay experiencias positivas. La otra prioridad debería ser que ya tenemos también el piso, la protección a quienes cuidan por la vía de la seguridad social. Hoy la mayoría de quienes cuidan, como las trabajadoras domésticas o servicios de cuidado, no están protegidos por la seguridad social. Necesitamos ampliar y que se incorporen a la seguridad social. Estoy hablando de ampliar coberturas en plataformas que ya existen, la plataforma del sistema educativo, la plataforma de la protección social. Y así también podemos encontrar muchos mecanismos. Pero también tendríamos que pensar en aquellos empleos o en aquellas mujeres que no tienen esas plataformas, y uno de los casos es el empleo rural. Y ahí habría que ver cómo los municipios también se incorporan a ese desafío. Los municipios tienen muchas competencias en materia de cuidado y muy pocos municipios se dedican al tema. Y finalmente le quería invitar también a Patricio. Patricio y el CDE tienen muy buenos estudios sobre cadenas globales de cuidado que no hicimos referencia aquí y que es importante. Este tema de cuidado no es solamente mirar hacia adentro, sino también tiene un gran componente en la globalización y nuestros vínculos con la Argentina. Quería invitarle a que diga algo de manera que quienes están en este evento podamos cerrar el evento con todos aquellos aportes que ya están construidos en Paraguay, y el CDE y Patricio tienen una larga historia en ese tema, para invitar a leer también y tratar de construir estas políticas de cuidado con todo lo ya avanzado en Paraguay. Adelante, Patricio. Bueno, muchas gracias. Ya que estamos así tirándonos lecturas, también lean los trabajos de Verónica, que ella es la pionera. O sea, el trabajo ese que hiciste, Verónica, con Carmen Echauri, donde sientan como las bases de esta discusión en Paraguay.
Y con respecto al tema de políticas de cuidado, bueno, Verónica ya lo dijo, ¿no? O sea, hay numerosas experiencias en la región, la de Uruguay quizás es la más resaltante. Una cuestión que es muy relevante también es mirar este tipo de procesos a escala global. Y en ese sentido, América Latina, dentro del sur global, es una de las regiones más pujantes en políticas de cuidados en comparación con lo que pasa, que en África subsahariana, en Asia, y hay como una mirada puesta en la región acerca de en las experiencias de la región, ¿no? La persona que hizo esa pregunta puede consultar la página de CEPAL, hay numerosas sistematizaciones, yo les recomiendo leer Karina Battiani, Nieves Rico, Flavia Marco, que que hacen como una sistematización de las políticas de cuidado en la región, que son muy importantes y nos permiten tener como una visión comparativa. En relación al tema de las adolescentes, las jóvenes y el cuidado, hay cuestiones muy concretas y es muy importante pensar esto con el sentido común. Por ejemplo, políticas de cuidados dirigidas a las jóvenes tienen que ver con guarderías en la universidad, por ejemplo, para que las jóvenes puedan ir a la universidad, o sea, las que tienen hijos, y tengan alternativas para delegar el cuidado, ¿no? Esto tiene que ver con los procesos de desfamiliarización. Esta es una categoría teórica, pero sirve para pensar esto de cómo una sociedad deja de circunscribir el cuidado exclusivamente al ámbito familiar y piensa en otras alternativas. Lo de los estados de bienestar y los impuestos, bueno, Verónica ya lo dijo muy claramente y yo suscribo totalmente el pensamiento de Verónica en esta línea. Con respecto a los sectores priorizados, hay un documento que elaboró Karina Battiani en el año 2018, creo, 2017, que, bueno, me adelanté. Voy a dar un dato, que es el siguiente. Paraguay está en un proceso de construcción de una política nacional de cuidados. Hay un grupo impulsor interinstitucional para la construcción de una política de cuidados, liderado en este momento por el Ministerio de la Mujer, que con sus avatares, sus marchas y contramarchas, está pensando en una política que hace lo que Verónica señalaba, integrar servicios ya existentes dentro de un marco de integralidad, que más o menos sigue el modelo de Uruguay. En ese contexto, para llegar a eso, Karina Battiani elabora un diagnóstico donde el grupo interinstitucional define sectores priorizados. Primera infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadoras domésticas, o sea, personas dedicadas al cuidado, son los grupos poblacionales que están priorizados. Quizás lo que le falta, no quizás, seguramente, lo que le falta a este grupo es una mayor conexión con las organizaciones de la sociedad civil, porque es muy importante la participación de la sociedad civil en este proceso de elaboración de políticas públicas. Eso, a mi criterio, es lo que ha funcionado en Uruguay, en el caso uruguayo. En el caso uruguayo, las feministas principalmente, organizaciones de mujeres, pero también organizaciones de infancia, organizaciones de personas adultas mayores, conformaron grupos, redes que apoyaron todo el proceso de formulación de una política de cuidados. Con respecto al impacto económico de las políticas de cuidados, bueno, creo que esto es una pregunta muy importante. El documento que seguramente en algún momento va a presentar Verónica y su equipo nos va a brindar datos muy relevantes. Un minuto, Patricio. Ok, y el tema, yo insisto que el sector privado es un sector que tiene que asumir responsabilidades en materia de cuidado. O sea, el sector privado se beneficia notablemente con el trabajo gratuito que se realiza en los hogares y es importante remarcar eso. Y el tema del voluntariado, quisiera encararlo, y lo de lo rural, quisiera encararlo de la siguiente manera. El concepto de la organización social del cuidado dice, bueno, el cuidado no solamente es una cuestión de la familia, sino que es cuestión del sector privado también, del Estado, responsabilidad del sector privado del Estado y de la comunidad. La comunidad, de hecho, cuida, las vecinas que cuidan a los niños de la otra vecina, es una red de cuidados. En el campo esto funciona, ¿no? Y hay experiencias de cuidados comunitarios bueno, en otros países y en Paraguay también, donde la comunidad tiene una participación muy importante y el sistema de voluntariado se inscribe dentro de esto. Y bueno, como me queda un minuto, me corto acá y después si quieren por chat.
Muchas gracias, Patricio. Sí, quedaron muchas cosas para discutir. Este es un tema que tiene mucho por delante y obviamente este no va a ser el primer espacio que desde el CADEP abrimos para la discusión y el debate. Bueno, quisiera cerrar este quinto webinar agradeciendo a todos y todas por su participación, especialmente a Patricio, que se prestó a hacer los comentarios y una intervención sumamente interesante a partir de su experiencia y sus conocimientos sobre el tema, también a Verónica por el documento y las acotaciones a cada uno de los puntos contenidos en este documento, y no quiero cerrar este webinar sin antes recordarles a todos y todas que todo el material de esta campaña, el documento que presentamos hoy, las diferentes síntesis, flyers y demás materiales de difusión en torno a este material y a toda la campaña están disponibles en la página web del CADEP, que es www.cadep.org.py. Ahí ustedes ingresan a la sección, aprietan el botón de ¿Qué reforma pensando en el estado post-pandemia? Y acceden a toda la información de la campaña. También el debate continúa en nuestras redes. Ustedes pueden acceder al Facebook, donde va a estar colgado este video, también en YouTube, y también pueden acceder al Twitter y al Instagram de la institución para continuar con estas discusiones y aportando en este debate tan importante. Agradecemos de vuelta a todos y todas y esperamos tenerles como participantes activos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias.